Perfecto, perfecto. Ya. Estamos grabando. Perfecto. Bueno, saludar a los compis que están ahora presentes, se agradece su asistencia, y a los compis que posteriormente van a ver esta grabación. El día de hoy vamos a hacer el tercer foro físico que va a presentar nuestro compañero César Riquelme y va a hablar sobre la cuantización canónica de la gravedad y los lazos que la atan. Sin nada más que decir, le doy la palabra a César para que pueda comenzar. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por la instancia. Igual sé que han sido años complicados, estallido social, pandemia. Al final, creo que si llegase a alguien de primero, segundo o tercero, muy difícilmente me conozca. Pero llevo hartos años en la carrera, como 7 ya. Ahora estoy en doctorado, por suerte. Y lo que les quería hoy día introducir, que surgió a producto de la presentación anterior, es que hay muy poca gente que se dedica a contar qué es la teoría que se conoce como Loop Quantum Gravity. Hay mucha gente que dice, es otra teoría, que es la teoría que no es cuerda. Claro, es la teoría que no es cuerda, está bien. Pero tiene su mérito, tiene un mérito bastante importante y quiero que durante esta charla pudiesen acercarse un poco más a los conceptos que la involucran y debo decir 2 cosas antes de comenzar. Uno, el título, espero que se note que es un juego de palabras con que la Loop Quantum Gravity está literalmente atada. Hay muchos cálculos en los cuales no se ha podido avanzar, así que está atada. Y lazos, loops, bueno, ahí viene el chiste fome. Segundo, quiero estructurar la presentación, que es lo que mostraré ahora en el índice. Quiero decirles a todos que hay muchas cosas que ustedes van a poder ir entendiendo, espero, si no me pueden interrumpir, no hay problema, pero les puedo dar una pequeña reseña respecto a qué van a necesitar para entender qué cosa. Esta charla está orientada para personas muy pequeñas que se puedan llevar un panorama y algunas conclusiones. Personas ya que estén en la carrera, que hayan aprobado quizás Clásica 1, quizás Introducción a Mecánica Cuántica y que puedan ver lo lejos que pueden llegar siendo correctos. Y un par de easter eggs que podrían ser para la gente ya mayor, como Marcelo, Daniel, Esteban, et al. Entonces, quiero que sepan de que si en algún punto dejan de entender las cosas, traten de quedarse con las conclusiones que llevan los cálculos y no se preocupen que, como decía un ex profe mío, en algún momento de su carrera, si ahora no lo entienden, les caerá la teja eventualmente. Algún día se van a dar cuenta de lo que quería decir y van a decir, ahora lo entiendo con mejor profundidad y también es una motivación para seguir estudiando. Entonces, comencemos hablando de algo súper importante, que son las escalas energéticas. Nosotros sabemos que la escala del radio de universo observable va como este numerito de la ecuación 2, que es 4.4 por 10 elevado a la 24 centímetros, que si se ponen a pensar es muchísimo, y que en el colisionador de hadrones, la escala que hemos podido estudiar fenomenología es hasta la 2 por 10 elevado a la menos 18. Uno podría decir, bien, estamos estudiando a una escala muy, muy, muy pequeña, pero lo cierto es que la fenomenología de la gravedad cuántica es relevante alrededor de la longitud fundamental de Planck, que estamos hablando de la escala de 10 elevado a la menos 33 centímetros. Es decir, el manifiesto de la gravedad cuántica debería aparecer como término predominante a esa escala, porque nosotros sabemos de la gravedad newtoniana que la gravedad, si lo interpretamos erróneamente como una fuerza, es la más débil de todas, ahora nos vamos a enfrentar a un régimen en el cual es la más fuerte, la que tiene más información, porque son distancias muy, muy pequeñas, cercanas a la longitud de Planck, y van a ver cómo aparece la longitud de Planck. Así que quiero que entiendan primero que todo la escala energética a la cual nos vamos a encontrar, ¿sí? Ahora, una pregunta que nos podríamos hacer es, antes de atacar la gravedad cuántica, ¿qué hemos hecho bien y qué hemos visto que ha funcionado bien? Bueno, lo cierto es que en la física de altas energías, nosotros hemos logrado construir y tener un mayor entendimiento de la naturaleza a través de las conocidas como teorías de gauge.
entre las teorías de Gage, una de las teorías de Gage más importantes, y citando Isaurieta con el peor nombre de todas, es el modelo estándar, la teoría de Gage para el grupo U1 cruz SU2 cruz SU3, que nos describe un gran zoológico de partículas que han podido ser medidas en el gran colisionador de hadrones, recordando a esta escala de distancia. Ahora, nosotros hemos hecho bien esto, pero lo cierto es que no tenemos energía de momento, colisionadores que nos puedan manifestar que nosotros podamos estudiar escalas de energía mucho más alto que esto de momento, experimentalmente. Entonces solamente nos queda conjeturar. Y nos podemos aferrar a la construcción de todas las cosas que hemos hecho bien y que hemos logrado medir. Mecánica cuántica, relatividad general, mecánica clásica, las teorías de Gage, electrodinámica. Una gran biblioteca de teorías que hemos logrado medir, que hemos dicho, esto en esta escala energética pertenecen a nuestro universo. Pero lo cierto es que cuando se habla de gravedad cuántica, el tema es muy delicado, porque la relatividad general nos dice de que la gravedad es algo más que una fuerza, es la geometría como tal del espacio-tiempo. Entonces, hablé un poco de relatividad general. En relatividad general, ustedes habrán visto en más de alguna taza, polera o en internet, la primera ecuación. Son las conocidas como las ecuaciones de campo de Einstein, donde el G-mu es el tensor de Einstein y el T-mu es el contenido material de mi espacio-tiempo. La relatividad general introduce muchas nociones filosóficas, entre ellas el hecho de que lo que nosotros apreciamos como fuerza o que sentimos como fuerza gravitacional no es más que la manifestación de la curvatura de los objetos masivos o de la energía, eso también es importante decirlo, de la energía en un espacio que la presencia de estas partículas lo curva. Entonces nosotros somos sensibles a la curvatura de la curvatura que produce la materia y la energía, y nos está diciendo de que nosotros no estamos viviendo sobre un espacio con fuerza gravitacional, sino que nosotros estamos en un espacio que a priori es curvo, el cual nos está diciendo toda esta información geométrica que nosotros podemos percibir. Hay un concepto muy importante, y es que la relatividad general está formulada bajo una simetría muy importante, que es lo que se conoce como la invariancia bajo difeomorfismos, y espero que recuerden esta palabra, porque la vamos a utilizar mucho a lo largo de la charla, y es que bajo transformaciones generales de coordenadas la física no puede cambiar. Citando a Crisóstomo, si ustedes están en un sistema de referencia y hacen un cambio de coordenada, no pueden hacer que una mosca se convierta en una titanoboa, en una boa gigante. Y por lo mismo, la física como tal debería ser invariante bajo transformaciones generales de coordenada, y es el caso en el cual nos vamos a encontrar. Entonces, cuando digamos transformaciones generales de coordenada, vamos a tener que pensar en difeomorfismo. ¿Sí? Aquí la gente de gravedad me puede putear todo lo que quiera, pero es como para aterrizar un poco más los conceptos. Ahora, hay algo muy importante que discutir sobre el problema de la gravedad cuántica, y es la dualidad que existe en esto. Y no me refiero a una dualidad como a DSSFT o una dualidad como principio holográfico. Nos referimos a una dualidad entre grupos que tratan de trabajar en el mismo problema de forma diferente. Lo cierto es que las principales teorías de gravedad, acá nuevamente me disculpo si es que alguien está trabajando en alguna otra teoría que no sea estas, pero las principales se encuentran por el lado izquierdo, la loop quantum gravity, o sea, perdón, por el lado izquierdo, sí que lo estamos viendo en sentido contrario. En este lado nos podemos encontrar con el espectro de cuerdas, teoría de cuerdas, como una teoría de gravedad cuántica, y por otro lado nos podemos enfrentar al espectro que involucra loop quantum gravity. Ambas teorías tienen como objetos fundamentales, respectivamente, cuerdas, que pueden ser cerradas o abiertas, y el loop quantum gravity tienen loops, que son cuerdas, o sea, son curvas cerradas con ciertas propiedades geométricas que tienen un carácter no conmutativo, y que pueden incluso estar enrolladas, que es lo que vamos a ver en esta charla,
Y lo cierto es que ambas teorías tienen su mérito en muchos de sus límites de bajas energías. El límite de baja energía de Loop Quantum Gravity predice de que si existe una partícula de campo gravitacional llamada gravitón, tiene que ser de spin 2, teoría de cuerdas también. Ahora, teoría de cuerdas nunca fue pensada como una teoría de gravedad cuántica. Eso quiero que lo sepan desde ya. Teoría de cuerdas nace cuando la gente trata de estudiar la física de partículas y se dan cuenta de que gran parte de la fenomenología de la física de partículas que se había encontrado, con física de partículas me refiero a QCD, cromodinámica cuántica, nosotros podíamos entenderla a nivel de fenomenológico o replicarla con objetos que son cuerdas. Entonces la gente se puso a estudiar cuerdas y después se dio cuenta de que teoría de cuerdas era un excelente marco de trabajo para poder unificar todas las fuerzas fundamentales y incluso ponerlas en un background, porque teoría de cuerdas no discrimina si es que el espacio-tiempo es curvo o plano, le da lo mismo, teoría de cuerdas es teoría de cuerdas, eso es lo que se conoce como independencia de background, sino que lo que ocurre es que cuerdas es de momento la mejor teoría y la mejor candidata a una teoría del todo. Pero recordemos, nunca fue una teoría que intentó ser la teoría de gravedad cuántica. Por otro lado, si ustedes son estudiantes, tienen mecánica clásica 1, tienen relatividad general 1, tienen mecánica cuántica, eh, quizás puedan tener teoría cuántica de campo, no es necesario. Ustedes podrían, su profesor les podría dar como ejemplo, ¿saben qué? Tarea para, no sé, el próximo mes, cuanticen la gravedad. Con todas esas herramientas les pregunto, ¿qué podrían hacer ustedes? Y lo cierto es que Loop Quantum Gravity, en lo que a mí me atrae, es que muestra cuán lejos puede llegar a ser un físico siendo correcto. ¿Y con qué siendo correcto? Es atacando el problema que comenzó a atacar. Entonces, Loop Quantum Gravity va a tratar de modelar la gravedad cuántica utilizando todos los formalismos de mecánica clásica, teoría clásica de campos, va a utilizar toda la mecánica cuántica que han visto y va a intentar descubrir cuál es la verdadera estructura que tiene el espacio-tiempo en el régimen de la longitud de Planck. ¿Sí? Ahora, eso es muy importante y aquí es donde viene el comentario de religiones. Por favor, no comparen en la práctica teoría de cuerdas con Loop Quantum Gravity, porque teoría de cuerdas y Loop Quantum Gravity tienen una descripción tan diferente y tratan de atacar problemas tan diferentes y también tienen dimensiones tan diferentes que compararlas es cometer un error conceptual. Si se quieren referir a Loop Quantum Gravity, refiéranse a Loop Quantum Gravity como la cuantización canónica, y si quieren referirse a teoría de cuerdas, traten de referirse a ellas como una muy buena teoría de física de partículas que describe muchísima fenomenología. Sí, antes de continuar, porque voy a entrar a Loop Quantum Gravity, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo un comentario. Sabía. Uf, distorsión brutal. No, no, es más que nada por lo que dijiste de que teoría de cuerdas no nació como una teoría para la gravedad o como una teoría del todo. Y es verdad que cuerdas tiene sus orígenes en, para La teoría de explicar Brownian. la interacción fuerte, ¿cierto? Pero hay muchas otras cosas que tenemos hoy en día que también nacieron por accidente porque estaban intentando explicar otra cosa. Por ejemplo, no me acuerdo quién fue el físico que propuso que el protón y el neutrón tenían que tener una simetría de SU2, pero eso no estaba correcto, pero gracias a eso se derivó la teoría electrodébil. Y además, cuando Weyl se dio cuenta de que sus transformaciones no tenía que pensarlas como un cambio en la longitud, sino como un cambio de fase, también eso nos llevó a hartos descubrimientos. Entonces, hacer descubrimientos correctos por hipótesis equivocadas también nos ha llevado bastante lejos. Eso es lo único que quería decir. Un buen comentario. De hecho, creo, si mal no recuerdo, porque en teoría de Iglesia de Campos Salgado nos enseñó de que el que propuso eso fue Heisenberg. Parece, no recuerdo. Sí, pero correcto. Entonces, en la práctica,
pueden intentar resolver un problema atacando el problema o atacando otro problema. Es muy curioso cómo funciona la física en general. Pero eventualmente se va a resolver. Tenemos muchos físicos como para no resolver algo. Así que eso. Voy a continuar. ¿Qué César, discutiremos? Sí, sí, dígame. disculpa, tenía una pregunta muy cortita. Cuando escribiste las ecuaciones de campo de Einstein, creo no haber visto la constante cosmológica. ¿Hay algún motivo? ¿Es porque por la escala en la que están trabajando? No, no, O... es mera convención. Así como se introduce la constante cosmológica en mera convención, yo quería escribir las ecuaciones que muy probablemente se hayan topado las personas de pregrado, porque son más familiares a la ecuación de Einstein y también erróneamente al E igual mc cuadrado, aunque falta un término. ya, ¿Cachai? entiendo. No, entiendo de que va una constante cosmológica, de que existe toda una discusión respecto a si es que había una curvatura intrínseca escalar en el universo, que es lo que se conoce como la constante cosmológica. El signo también es una discusión muy importante. Pero sí, acá en el R pueden añadir un término muy parecido a este y poner un lambda y deberían encontrar las ecuaciones de Einstein con la constante cosmológica. Correcto. Ok, esa era mi consulta. Gracias. Perfecto. Sí. ¿Algún otro comentario? Ya, perfecto. Ahora, la historia que les quiero contar hoy día es una historia muy dramática, con muchos giros argumentales. Sin ningún problema podría ser una historia de ciencia ficción, pero es la historia de ciencia ficción más real que pueden pillarse. Es una historia que ocurre durante 2 años. Y estamos hablando de la 1986-1987, donde estas grandes personas, Ashtekar, Sen, Jacobson, Smolin, Rovelli, a Rovelli lo pueden encontrar en muchos lugares predicando loop quantum gravity porque fue uno de los que encontró el loop. Esta historia solamente va a estar basada en 3 artículos y fíjense que si ven el numerito abajo hay 26 diapositivas para que se pongan a pensar en el calibre de la teoría que están atacando. Y es porque el problema de la gravedad cuántica, que nace con Bronstein preguntándose por qué cómo debería ser la gravedad a una escala energética cercana al de la mecánica cuántica, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, lo fusiló Stalin lamentablemente, podría haber encontrado la respuesta. Esta historia comienza hace demasiados años y han habido una cantidad increíble de intentos por intentar responderla. ¿Cómo se cuantiza la gravedad? ¿Qué es la gravedad cuántica? ¿Cuál es nuestro espacio-tiempo en escalas muy, muy cortas? Lo cierto es que, como les comentaba, Loop Quantum Gravity nace de ser correcto, nace de tener la gravedad e intentar cuantizarla con las reglas de cuantización que la gente conocía. Posteriormente se habrían desarrollado nuevas cuantizaciones, entre ellas cuantización geométrica, cuantización covariante, en vía integral de camino, que cada una lleva a su forma el problema de la gravedad cuántica, concordando en algunos resultados, discutiendo otros. Pero lo cierto es que el objetivo de la Loop Quantum Gravity es encontrar, como en el lenguaje de la mecánica cuántica, la función de onda para el campo gravitacional y cuáles son las características de esta. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Me disculpo de antemano si hay muchos conceptos que no logré entender. Esto trata de ser una charla divulgativa para físicos, no una charla divulgativa para personas que no estudian física. Para ellos les recomiendo el video de Quantum Fracture de Loop Quantum Gravity, creo que se llama la Loop Quantum Gravity sobrevalorada, donde discuten gran parte de la fenomenología de Loop Quantum sin ninguna ecuación. Pueden ir a verlo antes o después, ojalá no durante la charla. Comencemos. Entre los hitos de la Loop Quantum Gravity está la formulación de la relatividad general y la introducción de una conexión que se llama la conexión de Ashtekar-Barbero. Está la aparición de las soluciones a lo que nosotros conoceremos posteriormente como el constraint hamiltoniano, y que se dieron cuenta de que correspondían a anillitos de caminos que están en el espacio, en nuestro espacio-tiempo, que son cerrados, que solamente pueden interactuar vía un punto, o sea, pueden interactuar 2 loops
solamente tocándose en un punto. El orden es muy importante. La conmutatividad de estos loops también va a ser evidente de que no son no conmutativos, y por lo tanto el espacio-tiempo se descompondría en una superposición de todas las posibles formas de agrupar argollas con o sin nudos, y eso sería la solución al espectro de la loop quantum gravity, que es lo que vamos a derivar en estas, 19 slides. Para hablar de gravedad, primero tenemos que discutir de qué forma se podría cuantizar la gravedad. Entre las principales está la formulación covariante, que es la formulación de integral de camino. La formulación covariante, este Z les puede sonar a muchos, viene siendo como el análogo a la función de partición en mecánica estadística, para los que están tomando estadística este semestre. Y lo cierto es que es una forma de cuantizar utilizando y teniendo claro cuáles son todos los posibles microestados o todas las posibles métricas que pueden haber para un espacio-tiempo curvo. Acá entra en juego la acción de Einstein-Hilbert, que es la acción de la cual se derivan las ecuaciones de Einstein. Es decir, si ustedes aplican lo que aprendieron en mecánica clásica, tengo un principio de acción, tengo un lagrangiano, aplico la ecuación de Euler-Lagrange, encuentran relatividad general. Pero también existe la formulación canónica, que tiene un problema, y es que, como bien lo dice su nombre, es canónico, es algo que comenzó con la mecánica cuántica y que no preserva esta distinción que tiene, o esta falta de distinción que tiene relatividad general, porque relatividad general tiene un espacio-tiempo y te dice no tienes por qué elegir un tiempo. Bajo transformaciones generales de coordenadas, si tú tienes un tiempo en una dirección, podría ser en otra dirección. Pero la formulación canónica precisa distinguir una dirección privilegiada que le van a llamar el tiempo para poder aplicar esta ecuación tipo Schrödinger. Entonces, esta es la formulación que vamos a atacar, la formulación canónica de la gravedad. Comencemos con algo un poco más abstracto. La descomposición ADM del espacio. Ustedes imagínense que tienen un espacio-tiempo que es curvo, y ese espacio-tiempo que es curvo tiene el espacio y el tiempo mezclado como quiera, ¿sí? Es curvo. Estamos en un espacio de 4 dimensiones, y lo cierto es que nosotros vamos a decir, ya, voy a romper la covariancia que tiene este espacio-tiempo. ¿De qué forma la voy a romper? Voy a decir que en este espacio-tiempo, que no sé en qué dirección está el tiempo, existe alguna noción de dirección temporal, y vamos a decir que eso es el tiempo. Pero uno puede preguntarse, si esa es la dirección del tiempo, ¿qué es todo lo demás? Bueno, lo cierto es que vamos a tener una hipersuperficie, una superficie de 3 dimensiones, que se va a estar moviendo y fluctuando a lo largo de la dirección del tiempo. Esta foliación del espacio se llama la descomposición ADM, e involucra estos parámetros geométricos, que son el nmu, que son un vector que es tangente a la superficie a algún tiempo, y otro que es perpendicular, que son el nmu con el n minúscula, que va a tener un parámetro, escalar, en el cual nos va a decir el lapso de tiempo entre un estado, una fotografía del espacio-tiempo y la siguiente. Entonces, uno puede construir estas entidades geométricas rompiendo la covariancia de la relatividad general. Para mis queridos alumnos de posgrado, acá está la descomposición. Es básicamente decir que la variedad va a ir como R, cruz, alguna superficie curva. Y cuando uno hace esto, una métrica que describe este espacio-tiempo curvo se puede escribir de esta forma, como la ecuación 10. ¿Sí? A través de la introducción de este vector, que se llama la foliación, el vector de flujo temporal. El vector de flujo temporal me dice cómo van a cambiar las coordenadas en este espacio-tiempo general a lo largo de alguna dirección privilegiada que le vamos a llamar el tiempo. Con esta descomposición... Una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere el término foliación? ¿Cuál es el concepto como general de esa... Foliación es como decir, es como la descomposición de un volumen en superficies. ¿Sí? Escoger una dirección en la cual las superficies se van a ir apilando,
y escoger todas las direcciones que son perpendiculares a esta y decir, y esto es todo lo demás, esta es la superficie y tenemos una dirección. Eso en ese concepto es una foliación. Ah, ok. ¿Sí? Y Un foliar, en este caso, como que la etiqueta de cada folio pasan a ser esos reales, ¿no? A eso se refiere a la ecuación de ahí abajo. claro, claro. Claro, existe para un valor de t, porque el tiempo va a estar en los reales, existirá una superficie, una hipersuperficie tridimensional que va a estar parametrizada por este tiempo. Entonces nos va a decir, es como decir que el espacio-tiempo es un conjunto de superficies a diferentes tiempos que puede ir cambiando o no, y que cada superficie viene siendo como una fotografía del espacio-tiempo algún tiempo. ¿Sí? Y estamos apilando una tras otra, tras otra, tras otra, diciendo que evolucionan en una dirección temporal. ¿Sí? Ah, comprendo. Ya, gracias. Bueno. Entonces, cuando uno aplica el formalismo de M, uno encuentra algo bastante interesante, y es que lo que nosotros conocíamos como el teorema de Pitágoras, por decirlo así, en un espacio-tiempo curvo, se puede descomponer en una parte que involucra el tiempo, más una parte que solamente me dice cómo es el teorema de Pitágoras en este espacio-tiempo tridimensional. En este espacio ahora, ya no espacio-tiempo. Entonces tenemos el espacio como tal, que va a ser una entidad curva, que va a tener su propio teorema de Pitágoras, y todo el resto de la geometría va a estar encasillado en todos estos otros términos, que nos van a decir cómo van a ir cambiando en el tiempo. Entonces ahí es cuando nosotros introducimos la noción de métrica intrínseca, que va a ser este QMU, y la métrica intrínseca me va a decir cómo deberías yo hacer el teorema de Pitágoras en esta hipersuperficie. Estimadísimo, una ¿Sí? pregunta que puede parecer un poco evidente. Esto es en D igual 4. Da igual Que 4. estés hablando específicamente de D igual 4, ¿significa que el Loop Quantum Gravity funciona solo en D igual 4 o funciona en cualquier dimensión? Cualquier dimensión. Siempre podía hacer formulación de... Lo vas a ver con la metodología, que podrías sin ningún problema escoger D igual 11, que es tu dimensión favorita, Ujú. y aplicar el mismo mecanismo, la misma descomposición, y uno podría encontrar el análogo, solamente que tendría más constraints, más restricciones, si que tú quieres preservar los difeomorfismos del espacio curvo. Pero lo cierto es que sí, la descomposición ADM se puede generalizar, sin problema. Excelente. Muchas Oye, César, ¿puedo gracias. preguntar algo? Bueno, Obvio, aprovechando el obvio. impulso, ese descomposición de el espacio-tiempo como ese R cruz sigma, ¿eso es, digamos, se puede hacer globalmente o es como localmente nomás? No, se puede hacer globalmente, pero se puede hacer con espacio-tiempos que no sean... o recuerdo que había una condición asintótica para este tipo de espacios, que era como el equivalente a decir que incluso si tú te vas a infinito, tú pudieses separar las cosas en infinito de la misma forma, así como de que sean superficies que sean transversales siempre, y que en ningún momento se empiecen como a solapar, aunque te vayas Entiendo. a infinito. Sí. Ok, ok, En ese sentido también es una foliación, así como que no empiezan a compartir punto una superficie con otra. ok. Bueno, Sí, sí. Muchas ok, gracias. bueno, gracias. Eh, entonces, introduciendo un nuevo elemento que es el cómo ve la curvatura, porque digamos que esto es un espacio-tiempo, ¿sí? Estamos en 4 dimensiones. Si nosotros estamos en 3 dimensiones y vemos una esfera, uno va a decir desde fuera la esfera es curva, ¿sí? Y también va a decir, oh, mira, el cilindro es curvo y el plano es curvo. Pero lo cierto es que si uno estaba en una hoja en el espacio-tiempo, y la hoja la pliega, intrínsecamente uno no va a poder notar la curvatura porque eh, para él siempre vive en un plano, pero si lo ve desde afuera es un cilindro, no se da cuenta. Entonces hay un elemento geométrico que se llama la curvatura extrínseca, que mide esta noción de curvatura visto desde afuera, entre muchas comillas, eh, lo cual nos permite demostrar que el principio de acción que genera las ecuaciones de Einstein puede ser escrito en términos de estos n, de la curvatura extrínseca, de la curvatura escalar intrínseca,
es decir, cómo ve las personas que están sobre esta superficie sigma la curvatura, y nos encontramos de que esta elección de los n con índice y n sin índice no evolucionan en el tiempo, no tuvieron nunca dinámica. Y eso es algo que llama bastante la atención. Ahora, hasta aquí lo único que hicimos fue un cambio de variable. Dijimos, tratemos de extender este espacio-tiempo escogiendo una dirección temporal y el resto va a ser una dimensión meramente espacial. Y nosotros vamos a decir de que nuestro espacio va a fluctuar en el tiempo y va a ir cambiando en el tiempo, pero hay una dirección temporal. ¿Eso de qué nos sirve? Nos permite aplicar lo que nosotros sabemos de mecánica clásica. Mecánica clásica, ustedes tienen las coordenadas canónicas y las momentas canónicas que describen toda la dinámica de un sistema, ¿cierto? Ahí pueden hacer un poco de feedback. Y uno puede definir el momento conjugado en mecánica clásica como la parcial del lagrangiano respecto a la derivada temporal de las coordenadas, ¿cierto? Así uno es como describe en mecánica clásica el momenta, en los momentum. Con esto, si nosotros consideramos las variables canónicas como la métrica intrínseca, podemos encontrar el momento conjugado de esta variable canónica y podemos escribir el hamiltoniano de ADM de una forma muy peculiar, y es que nosotros vamos a tener un conjunto de restricciones, que son los HA y los H, van a estar multiplicados por estos elementos nuevos geométricos que introducimos, que son el lapsus de tiempo y las direcciones perpendiculares, o sea, perdón, las direcciones tangentes a sigma, y vamos a tener un par de consecuencias, que son estas ecuaciones, las HA y las H, que reciben el siguiente nombre. Los HA reciben esta expresión, la ecuación 15, recibe el nombre de el constraint de difomorfismos espaciales, y la ecuación 16 recibe el nombre de el constraint hamiltoniano. ¿Qué nos dice todo esto? Que si yo en un comienzo tengo relatividad general y tengo esta invariancia bajo difomorfismos, la única forma de que la puedo preservar si yo descompongo el espacio en este tipo de superficies es que tenga que satisfacer estas ecuaciones. De que esto tenga que ser 0 y que esto tenga que ser 0. La ecuación 15 me preserva los difeomorfismos o las transformaciones de coordenadas en la superficie sigma, y el constraint H, que es el constraint hamiltoniano, me dicen cómo se relacionan con las transformaciones que involucran el tiempo. Entonces, de la descomposición ADM, nos damos cuenta de que nuestro hamiltoniano, el que nos da toda la dinámica, solamente queda escrito en términos de lo que uno podría pensarlo como multiplicadores de Lagrange, es decir, condiciones ponderadas por algún número, y toda la dinámica de relatividad general está centrada, y todas las propiedades de relatividad general están centradas en que la ecuación 15 y la ecuación 16 se satisfagan. ¿Sí? Eso es lo que uno encuentra con la descomposición ADM. Entonces, para una persona que tomó el curso de Relatividad General 1, esto debería haberlo podido seguir. Y con algunas nociones de mecánica clásica. Esto es muy interesante porque significa que las restricciones que me preservan los difeomorfismos espaciotemporales son dos. Son el constraint de cómo puedo hacer transformaciones generales en esta superficie, y cómo puedo hacer que estas transformaciones involucren el tiempo. ¿Sí? Entonces, todo nuestro hamiltoniano queda escrito en términos de esto. Una pregunta ahí. ¿Sí? ¿El subíndice A del constraint de difeomorfismos tiene algún significado físico? Es un índice que puede adoptar los valores 1, 2 y 3, porque es un índice que cuenta las coordenadas en el espacio sigma. El espacio sigma es un espacio tridimensional meramente espacial, que va a tener localmente, uno puede definir un conjunto de coordenadas, así como X, Y y Z, bueno, vienen siendo como el índice asociado a esas direcciones. ¿Sí? Es como pensar que es como un vector. La ecuación 15 es como un vector, y ese vector debería ser 0, si yo me lo construyo. Y esto es un número escalar, ¿no? ¿Sí? De momento se puede pensar como eso. Ya. Por ahora no tienen ninguna otra interpretación más como incluso los H, o son Claro, como nacen de la geometría simplemente.
¿o no? Claro, nacen de la geometría. Lo que ocurre es que cuando uno hace la descomposición ADM, en la ecuación 10, existe una parte que es como la métrica de un espacio, de un espacio curvo, pero que es en 3 dimensiones. Y eso utilizan estos índices, los índices A, B, ¿cierto? Entonces hace referencia a que los índices pueden adoptar solamente valores en esas direcciones espaciales. Sí, esa es la interpretación. Ah, ok, gracias. Bueno, a ver. Entonces, esto es relatividad general vista con otros ojos. Ahora, Y entonces una consulta. bien, Que al principio, cuando uno habla de relatividad general, esto habla de que, como tú dijiste y mencionaste el profe de Crisóstomo, de que uno utiliza el principio de que las leyes de la física no dependen del sistema coordenado que uno elige, ¿cierto? Y uno correcto. construye una acción, la acción de Einstein-Hilbert, que efectivamente mantiene ese principio. Pero una vez que tú eliges la métrica, como lo estás diciendo ahí, tú estás rompiendo del conjunto de todas las transformaciones que tú puedas hacer, estás restringiéndose a un subconjunto de transformaciones que tú puedas hacer, que están dadas por la métrica de la formulación. ¿Cachai? Entonces, en ese Claro. sentido, la formulación AM parece ser como un subconjunto de relatividad general de verdad. Entonces, como que no estáis cuantizando relatividad general completa, sino que como un subconjunto. ¿Quién ha dicho la formulación? Eso no me explico. Buen comentario, mira, te lo puedo contraargumentar. La imposición de los constraints de diffeomorfismos espaciales y el constraint hamiltoniano recuperan bilateralmente o, ¿cómo decirlo? Es un al final la descomposición ADM es un isomorfismo. No pierdes ni grado de libertad y la generalidad de las transformaciones generales de coordenadas quedan codificadas en que las únicas configuraciones del espacio de fase que sean permitidas son las que satisfagan estas condiciones. Que eso igual es raro porque esas condiciones quedan en función de las cosas que son del manifold sigma, como el submanifold. No son como condiciones del manifold completo. ¿Me caché, no? Claro, claro. Entonces sería todo reescrito en términos de como subvariedad, no de la variedad completa que sería como el objeto que es invariante bajo el grupo completo como de diffeomorfismo. ¿Me caché, no? Como que estés perdiendo, todavía siento que a pesar de que tiene esas condiciones, cuando uno trabaja con ADM, igual tiene todo el sentido del mundo, o sea, cuando tú haces la formulación hamiltoniana, tú estás eligiendo una dirección privilegiada. Y esa elección hace que tú pierdas, de alguna manera, la invariancia bajo diffeomorfismos generales. Claro, claro. Pero lo que ocurre es que lo que encuentras con ADM es que el hamiltoniano de ADM es solamente un hamiltoniano de constraints. Es como si te estuviese diciendo de que las cosas no evolucionan en el tiempo, y es porque el tiempo no es más que un parámetro que tú introduciste arbitrariamente y que la única realidad física que tienes son estas ecuaciones. Al final, esto a priori, y también según he investigado, es una equivalencia. Tú puedes hacer el procedimiento inverso y recuperar transformaciones generales ordenadas sin ningún problema. No hay ni pérdida de grado de libertad. De hecho, una de mis tareas fue contar los grados de libertad de ADM y de relatividad general. Y lo cierto es que son los mismos. Es solamente una forma de escribirlos diferente. ¿Sí? Vale. Entonces, a priori, no es que te restrinjas de relatividad general a un conjunto particular, porque cualquier espacio-tiempo puede foliarlo de esta forma y escoger cualquier dirección temporal, y lo único que te dice es que la realidad física es que si tú defines cualquier superficie sigma y cualquier momento conjugado asociado a esa superficie, tú siempre puedes recuperar el espacio-tiempo de relatividad general con esa misma noción donde está todo mezclado de forma limpia mientras satisfagas esto. ¿Sí? Al final es básicamente decir eso, transformaciones generales de coordenadas y los constraints de diffeomorfismo espaciales más el constraint hamiltoniano son equivalentes. ¿Sí? Dale. Dale, vamos a seguir con la... Dale, dale. Entonces, mecánica cuántica, ustedes están acostumbrados a imponer que el conmutador o más bien a nivel clásico, de que el corchete de Poisson de X con P tenga que dar la identidad. ¿Sí? Eso es a nivel de mecánica clásica. Y acá podemos intentar hacer lo mismo. Imponemos el corchete de Poisson de forma canónica y uno encuentra de que los constraints
se comunican bien entre ellos. La información que involucra uno respecto de otro nunca se va a escapar nunca va a traer consigo algo nuevo. Es decir, es un sistema cerrado. Los constraints entre ellos solamente te van a arrojar otro constraint, que es como el equivalente a decir de que si yo roto en una dirección y roto en otra dirección, siempre voy a poder construirme una rotación en esa dirección final directamente. No estoy rotando, no estoy, por ejemplo, en coordenadas esféricas, no estoy mirando, subiendo la vista hacia un cierto ángulo y luego girando para allá y saliéndome de las coordenadas esféricas, sino que también puedo hacer una transformación, que es girar hacia allá y ver el mismo punto. Al final, lo que nos dice es que el álgebra bueno, en terminología exacta, es que el álgebra de los constraints es cerradas y por lo tanto no me generan cosas extra que se escapen de la existencia de estas condiciones. ¿Cuál es la consecuencia de esto? De que esto generan transformaciones que me dejan en este espacio-tiempo tal cual está foliado. ¿Qué significa? De que los constraints, que son estas restricciones, me generan las transformaciones que me dejan sobre una misma superficie sigma o que me la hacen evolucionar. Y eso se puede ver con esto, de que los constraints, si es que yo construyo los generadores de las transformaciones, lo que me hacen es deformarlas de forma muy consistente, deformarla de forma consistente, preservando la misma estructura que ya previamente había integrado, que es la descomposición ADM. Nada se escapa de ADM, esa es la conclusión. Ahora, eso es respecto a la estructura simpléctica. Pero acá es cuando uno se puede agarrar más fuerte. Nosotros sabemos cuantizar. Mecánica cuántica 1 o introducción a la mecánica cuántica, el corchete de Poisson de Q con P es igual a 1 y uno tiene que llevar ese corchete de Poisson a mecánica cuántica introduciendo la constante h barra, y donde uno promueve los operadores, o sea, promueve las variables canónicas, la variable en el espacio de fase, los promueve operadores vía un conmutador. Ahora todos son operadores y por lo tanto el corchete de Poisson muda a lo que viene siendo un conmutador. Es básicamente como decir, antes eran números reales, ahora son matrices. Y las matrices no conmutan. Y eso es muy curioso. Creo que hay una pregunta en el chat. Ya, Sebastián se fue. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron nosotros, el profesor Luis Roa? Y es que cuando uno quiere cuantizar, le pone corrido las cosas, los promueve operadores y reemplaza el corchete de Poisson por el conmutador. Eso es muy interesante y uno puede hacer esto en el caso de la gravedad. Cuando hace eso en el caso de la gravedad, también tiene que restringir el espacio de Hilbert de la teoría cuántica a través de los constraints, porque si nosotros queríamos que clásicamente se satisfagan que estas ecuaciones valgan cero, y para nosotros tener la invariancia bajo difeomorfismos en relatividad general, lo que uno encuentra es que a nivel cuántico, cualquier función de onda que me describa una configuración gravitacional también tiene que satisfacer estas ecuaciones, que es equivalente a decir de que el constraint actuando sobre la función de onda tiene que ser igual a cero. Entonces encontramos el espacio de las soluciones físicas de una teoría cuántica gravitacional, y es que van a ser todas aquellas funciones de onda que satisfagan que el operador de constraint actuando sobre ellas tiene que dar cero. Así es como se trabaja con los constraints o restricciones. En mecánica cuántica nosotros sabemos algo bien curioso, y es que en el cuadro de Schrödinger, en el cuadro donde estamos en las coordenadas espaciales, los operadores, por ejemplo, el operador X se transforma como un escalar, ¿cierto? Cuando tenemos una función de onda que está escrito en las coordenadas del espacio y actúo con el operador posición, me va a dar X por la función de onda, y que los momentas van como la derivada respecto a las coordenadas. Ahora, en el formalismo de la gravedad cuántica, vamos a encontrar que los momentos van como la variación respecto a la métrica intrínseca. Esto es una directa analogía con lo que ustedes saben de mecánica cuántica. Estos son los Q y estos son los P, y actúan de forma similar, porque esto no se escapa de esto. Cuando uno hace eso, encuentra muchas cosas interesantes. Entre ellas,
el que cuando aplica el constraint de difeomorfismos espaciales, encuentra que existe una relación, una dependencia funcional muy limitada para las funciones de onda, pero que puede ser resuelta. Es como pensar que encontramos una nueva periodicidad para las funciones de onda que tiene que respetar para que satisfaga esta ecuación, lo del constraint. El problema radica cuando uno trabaja con el otro constraint, con el constraint escalar. Y es que el constraint escalar, actuando sobre una función de onda para la métrica intrínseca, lo que uno encuentra es todo este tocho, que es la ecuación 28, actuando sobre una función de onda, y todo esto tiene que ser igual a cero. Esta ecuación permaneció muchos meses sin ser resuelta, y esta es una de las ecuaciones principales de la loop quantum gravity, que se llama la ecuación de Wheeler-de Witt. ¿Sí? A ver, antes de continuar, de momento, ¿hay alguna pregunta? Me imagino que deben estar llenos de preguntas. ¿Viste que cuando en Electro quería imponer que los estados físicos sean invariantes de gauge? Ahí lo que pedís tú es que, porque tú hiciste, déjame ver, a ver si recuerdo bien, en Electro uno hace un gauge fixing al gauge de Lorentz, y después pedís que el valor de expectación del, como del gauge de Lorentz sobre los estados físicos sea cero. Eso es verdad, ¿o no? Eso es exacto. Y es análogo a todo esto. Es Ya, imponer, porque la elección del gauge es un constraint. sí, 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 claro. Entonces, acá tú quieres pedir que el operador actuando sobre los estados físicos sea cero, o que el valor de expectación del operador de constraint sea cero. No, tú quieres que los constraints, como fueron escritos, de hecho podemos verlo explícitamente, esto al momento de ser promovidos como operadores no pasan a ser más que otra cosa que operadores. Ahora, tú quieres que esos operadores sobre el espacio físico sean cero, porque lo que tú quieres es que el kernel de estos operadores te defina el espacio donde se satisfacen estas condiciones. Ok, ¿Sí? Es como... Sí, bueno, es básicamente eso. Es decir, las únicas combinaciones lineales como de las funciones de onda que pueden generarte un estado físico son aquellas que si tú actúas con esta matriz sobre ese vector, te mezclen las componentes de forma de que todo eso dé cero. Y eso te restringe a que ¿cómo se llama? A que el kernel de estos operadores sea el espacio físico. El espacio de las configuraciones donde son válidos los constraints. Sí. Sí, pero entiendo tu duda. Pero al final créeme que son equivalentes. vale, vale. ¿Podría Ahora, hacer una pregunta, César? Sorry por sí, obvio, interrumpir. obvio. Es que resulta que mira, si uno piensa como a nivel clásico antes de ir a la cuantización, ¿cachai? Que uno puede ver que hay como un problema a nivel del bracket de Poisson, como la evolución, que el bracket de Poisson haga la evolución del sistema, digamos, como el bracket. Porque si uno está en una solución, satisface los constraints h igual a 0, entonces como que no hay hamiltoniano, no hay evolución. Entonces, si uno lo piensa así, digamos, y al final va a terminar yendo al paper de Reyes-Delty, donde agregan un término de borde al hamiltoniano para que sea no nulo. Entonces, mi pregunta es si es que ese término de borde es importante o se considera en algún momento en esta cuantización Sí, de relatividad. la respuesta corta es que sí, el término de borde, que satisface todas las simetrías, es añadido posteriormente, porque esto es más que nada una reseña histórica, es con lo que se pilló Ashtekar y Rovelli y tal, cuando intentaron hacer esta formulación. Lo cierto es que después, cuando se basan en el formalismo de las tetradas, añaden este término extra a la acción, y que es un término completamente topológico, y con eso logran resolver los quantum. Bueno. Sí, Dale, ok. Dale más. Gracias. claro, claro.
Entonces, hasta el momento, recapitulando muy cortamente, porque si no me voy a extender mucho, foliamos el espacio-tiempo, escogimos una dirección privilegiada, pero perdimos aparentemente la propiedad de que el espacio y el tiempo está todo mezclado. Lo cierto es que no la perdimos si es que satisfacemos las ecuaciones 15 y 16, que son las condiciones de constraint de diffeomorfismos espaciales y el constraint hamiltoniano. La gente empezó a trabajar esto, encontró una solución a qué pasaba si aplicábamos el constraint de diffeomorfismos, encontró una dependencia funcional, intentaron hacer lo mismo con el constraint hamiltoniano, se dieron cuenta de que era una ecuación imposible de resolver para la época. Y llegó un caballero, Ashtekar en particular, que dijo, es que ustedes están viendo la relatividad mal. Están usando el formalismo incorrecto de la relatividad general. Y es a lo que voy ahora. A partir de este punto, hay muchos cálculos que a ustedes les pueden haber sonado, que por ejemplo son las variables canónicas, la promoción del corchete de Poisson a los conmutadores, incluso el tema de los hamiltonianos. Todo esto lo podrían hacer ustedes como ejercicio de algún curso de mecánica clásica avanzada, porque no es más que calcular, calcular y calcular. Ahora, lo que viene ahora requiere, está orientado directamente a las personas que han tomado un curso de geometría diferencial, o las personas que tengan algunas nociones geométricas, por ejemplo, las nociones geométricas del electromagnetismo. Por lo tanto, pido disculpas y por favor, si hay algo que no entiendan como de las ecuaciones, puedo intentar establecer análogos geométricos con los contenidos que ustedes ya han visto para poder explicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Ashtekar? Ashtekar dijo, ustedes están usando la relatividad general mal. Él dijo, deberíamos hacer esto en el formalismo de las tetradas o en el formalismo de los Filbine. ¿Qué son esto? No es más que una noción muy relevante de relatividad general, y es que si ustedes están en un espacio-tiempo curvo, siempre se pueden parar alrededor de un punto y decir, mira, esto localmente es plano. César, Oye, pero... disculpa. Sí. Esto está siendo grabado, ¿verdad? Sí. Ah, ya, súper, gracias. Entonces, uno puede decir, ¿qué pasa? Está en un espacio-tiempo que es curvo, se puede parar alrededor de un punto en este espacio-tiempo que es curvo y decir, oye, pero ¿por qué es curvo? Yo veo que todo a mi alrededor es plano. Y uno puede construir vectores, tensores, puede funcionar todo súper bien, pero empieza a sentir efectos gravitacionales, como la curvatura y todo eso, y dice, debe ser algo externo. Lo cierto es que esta correspondencia entre un marco de referencia general en un espacio-tiempo curvo y uno inercial, que puede ser una persona que está quieta o una persona que se mueve con velocidad constante, ambas conexiones en relatividad general deberían ser correspondientes unas con otras, deberían ser la misma. Y esta noción se traduce a que si una persona ve que es la métrica de un espacio-tiempo curvo, puede verlo desde el espacio plano, que es eta y j, y sentir otros efectos gravitacionales a través de estas cosas que se llaman las tetradas o los Filbine. ¿Sí? Acá pido disculpas a los presentes que estudien gravitación, pero continuemos. En mecánica clásica, uno se da cuenta de que cuando calcula la derivada de un escalar, la derivada de un escalar transforma como un tensor. Pero cuando uno trata de calcular la derivada de un vector, dado que el jacobiano de la transformación depende de las coordenadas, uno se encuentra de que no transforma como un vector. Es decir, no hay una matriz jacobiana global que me permita pasar de un vector a otro, porque ahora las cosas dependen de las coordenadas en un espacio-tiempo curvo. Y así es como ustedes, algunas personas pueden haber visto la noción de la derivada covariante, donde elementalmente me dice de que si yo quiero medir algo en este espacio-tiempo curvo, va a ir como la derivada que todos conocemos, pero tengo que añadir la información de que el espacio-tiempo, o sea, de que todos los puntos en el espacio-tiempo curvo se conectan, se intercambian información, porque ya las cosas ya no son planas, sino que uno le dice, mira, acá está más curvo, mira, acá está menos curvo,
Y esto es lo que se conoce como la conexión de Christoffel. Esto es lo que usted, Crisóstomo, lo hizo calcular tanto, que son los símbolos de Christoffel. Entonces, cuando uno calcula la derivada covariante de un vector, ahora transforma como un vector. Cuando uno añade esa noción de derivada covariante y la condición de compatibilidad métrica, que es decir, la métrica tiene un sobreexceso de información, no necesita que estés diciendo a cada rato de que es curvo para ella porque ella es la métrica. Todo este formalismo, en el formalismo de los Philbin, se traduce a que uno tiene que encontrar se traduce a esta ecuación donde esta derivada no es más que esto. Pero ahora, en el formalismo de los Philbin están en un espacio que es plano, y localmente esa persona que está viendo que todo es plano tiene su propia forma de intercambiar información, localmente. O sea, como el espacio es plano, me está comunicando información otro objeto que en este caso va a ser la conexión de spin. ¿Sí? Disculpa. ¿Alguien hizo una...? ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Ya, entonces, eso. Para la persona que está viendo las cosas planas, la que le va a estar soplando la información de cómo es el resto del espacio va a ser la conexión de spin, y en relatividad general, lo que comunica dos puntos en el espacio va a ser la conexión de Christoffel. Existe una relación entre la conexión de spin, si es que nosotros pedimos esta condición, que es la compatibilidad métrica, y uno puede escribir la conexión de spin en términos de una derivada covariante de los Philbin. ¿Qué nos dice esto? De que la información que se conecta una persona que ve todo a su alrededor plano tiene que ser de alguna forma equivalente a la que dos personas que están en estos espacios que ya no son planos, que son dos puntos alejados del espacio, de un espacio-tiempo curvo, deberían comunicarse la misma información, no debería haber otra información. ¿Sí? Hay algo muy importante, y es que uno se puede construir una cosa que se llama la curvatura. Ahora, si ustedes olvidan estos términos, en los últimos los últimos dos términos, y olvida los índices de arriba, yo les pregunto a las personas que son de curso más chiquititos, que han cursado electrodinámica 1 y electrodinámica 2, ¿qué es este objeto? A muchos les puede sonar, a muchos no, pero lo cierto es que esto que se conoce como curvatura en relatividad general, esto fíjense que va como la derivada parcial de algo menos la derivada con el otro índice de otra cosa. Eso no es más que lo que se conoce como el tensor de Faraday. ¿El tensor de Faraday de qué? Del electromagnetismo. ¿Qué significa esto? De que ganamos la intuición geométrica de que acá deberían ir los campos A, los potenciales vectoriales del electromagnetismo. Los potenciales vectoriales del electromagnetismo me comunican cómo funciona el electromagnetismo entre dos puntos del espacio. Por lo tanto, estos omega vienen siendo equivalentes a los A del electromagnetismo, y este F mu nu con otros índices viene siendo el equivalente a las nociones de campo eléctrico y campo magnético en el electromagnetismo. Es decir, cómo se manifiesta esta información a las personas que viven en este espacio. Después de toda esta cháchara, uno puede escribir el principio de acción de la relatividad general en su forma, que es la favorita de muchos, odiada por otros, que es la forma de formas Pero que no diferenciales. entendí lo de Faraday. Ya, ningún problema. En electromagnetismo, tú sabes que el campo eléctrico se escribe como menos el gradiente de un potencial escalar, y que el campo magnético se puede escribir como el rotor de un potencial vectorial, ¿cierto? Ahora, lo que ocurre es que este potencial escalar y este potencial vectorial no son más que parte de un objeto que tiene 4 dimensiones, que es lo que se conoce como el potencial del electromagnetismo. El potencial del electromagnetismo es lo que se conoce como el A, donde la primera componente va a ser el potencial escalar y el resto va a ser el potencial vectorial. Entonces, las ecuaciones que producen, o sea, digamos, el A lo que nos va a decir es cómo se comunica la información del electromagnetismo entre dos puntos del espacio. Nos va a decir, mira, acá es más fuerte, acá es menos fuerte. ¿Y qué es lo que nosotros físicamente vemos? Nosotros vemos el campo eléctrico y el campo magnético. Nosotros no vemos los potenciales escalares ni vectoriales.
Entonces, que es el F-mu-nu, se construye de la misma forma como se construye lo que se llama el tensor de Faraday en electrodinámica, particularmente en la electrodinámica 2. Las componentes que tiene el tensor de Faraday son el campo eléctrico en unas componentes y el campo magnético en otras componentes. Es decir, la manifestación física de esta comunicación de cómo funciona el electromagnetismo en uno y otro punto se traduce físicamente a lo que se conoce como el tensor de Faraday, que alberga el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, esto es lo que físicamente se ve y esto es lo que me comunica la información en el espacio. ¿Sí? No sé si quedó mejor o peor. ¿Sí? Persona que preguntó. Bueno. Entonces, tenemos el principio de acción de Einstein-Hilbert, escrito en el lenguaje de las tetradas, y aquí es cuando cuando resolvió la condición de compatibilidad métrica, encontró que la conexión de spin puede ser escrita en términos de los Philbin. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la conexión de spin? Uno puede pensar de que esta teoría, la teoría de Einstein-Hilbert, lo que tiene tiene como un electromagnetismo, pero lo que tiene es que el grupo o lo que genera toda la realidad física deja de ser el grupo del electromagnetismo, que es el grupo U1, y pasa a ser el grupo de Lorentz. El grupo de Lorentz es el grupo que genera las transformaciones de Lorentz. Es decir, que localmente todos los marcos de referencia inerciales están conectados por transformaciones de Lorentz, y eso es la forma en que se me comunica la información entre un sistema y otro si es que yo veo todo a mi alrededor plano. Si asumimos que la conexión de spin es independiente del Philbin, uno puede añadir un término meramente topológico que no cambia las ecuaciones de campo, que de este principio de acción uno puede derivar las ecuaciones de Einstein. Y este es el término topológico que me va a resolver el problema de la gravedad cuántica, que es el que pregunta Marcelo. ¿Sí? Sí, disculpe. Sí, dígame. No sé si lo dijiste un poco, que tuve que ir y volver, pero si es que podía hacer esa como interpretación de la curvatura con esto del F-mu de Maxwell. Sí, sí. Sí, lo dije, pero lo puedo recalcar. Los ómega pasan a ser el potencial vectorial y escalar del electromagnetismo, y el F-mu termina siendo lo que mide la intensidad de campo, que es la realización física que es la realización física del hecho de que haya otro objeto, otra entidad comunicando información entre dos puntos del espacio. Es como me alberga lo que yo puedo sentir en este espacio-tiempo, o sea, en este espacio que es plano, que me lo comunica una entidad externa. En el caso del electromagnetismo, me lo comunica la presencia de campo eléctrico y campo magnético, y lo que generan los campos eléctricos y campos magnéticos no son más que los potenciales escalares y vectoriales. Acá lo que nos está diciendo de que la curvatura o la intensidad de campo que genera la conexión de spin nos está comunicando cómo deberíamos sentir nosotros el espacio que es curvo si es que nosotros localmente lo vemos plano. Pero aquí eso W, mu, nu, se pueden, por ejemplo, no sé, tener una transformación de gauge, como es el caso con los campos aún. Sí, de hecho, es un comentario que quería omitir por dada la complejidad del tema, pero lo cierto es que el formalismo de las tetradas, uno puede intuir de que relatividad general es una teoría de gauge para el grupo de Lorentz. Entonces, las transformaciones de gauge que uno deberían ser con este grupo de simetría, y uno demuestra que, claro, relatividad general es una teoría de gauge para el grupo de Lorentz. Entonces, hay transformaciones de Lorentz y todo esto. Bueno. Eso. Sí. Gracias. Ya. Hasta aquí, las personas que han tenido algún curso de geometría diferencial podrían haber entendido un poco estas nociones, porque en geometría diferencial, curso que les recomiendo tomar, las personas ganan una intuición geométrica del electromagnetismo. Uno interpreta por qué no puede comunicarse directamente con
lo que se conoce como la conexión, o en este caso con los potenciales vectoriales y escalares, y por qué sí puede sentir los campos eléctricos y los campos magnéticos. Esta noción se la recomiendo, es una noción física muy importante y nos hace pensar de que nuestra realidad física no es más que lo que nosotros vemos, pero si nosotros sentimos algún estímulo en nuestra realidad física, eso puede pertenecer a una geometría de, quizás en más dimensiones, como algo que nos está diciendo hay algo más afuera. Y ese es el caso del electromagnetismo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí podría haberse sido seguido para una persona que tomó clásica, tomó cuántica, teoría clásica de campos, relatividad general 1 y relatividad general no 2, sino que relatividad general en formas diferenciales, que es un curso que también dicta el profesor Isaurito. ¿Sí? Y acá es cuando todo se descontrola, porque cuando uno se pasa al formalismo de los Philbin, uno puede hacer también la descomposición ADM. Cuando hace la descomposición ADM, pueden meter nuevas variables, que son las llamadas tetradas densadas. Estas tetradas densadas no son más que las viejas tetradas que nosotros ya conocíamos, pero vienen multiplicadas por el determinante de una tetrada. Son como la misma tetrada, pero que albergan mucho más información respecto a lo demás que está ocurriendo. Y uno se da cuenta, al menos se dio cuenta Ashtekar, de que la conexión que deberíamos utilizar es la conexión que es esta conexión como tal, incluyendo esta independencia entre la conexión de spin y el Philbin. Entonces, ya en este punto, estas son las variables fundamentales, que son las tetradas densadas y la conexión de Ashtekar-Barbero. Cuando uno formula la relatividad general en términos de esto, que no es una formulación redundante, uno puede finalmente obtener loop quantum gravity. Ya, antes de continuar, ¿algún comentario o pregunta? Igual me estoy extendiendo mucho, lo lamento mucho. Pero, ¿era eso o dejar espacio a que todas las preguntas se acumulen para el final? ¿Sí? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, dada la introducción de estas nuevas variables, que son las tetradas densadas y la conexión de Ashtekar-Barbero, estas variables son conocidas como las variables de Ashtekar. Las variables de Ashtekar se pueden escribir en este principio de acción, ahora mucho más generalizado, y se da cuenta de que la conexión de Ashtekar-Barbero y las tetradas densadas formulan una teoría de Gauge para el grupo SU2, no para el grupo de Lorentz. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos pasamos al formalismo de las tetradas, lo que estamos haciendo es introducir una nueva simetría, que es el grupo de Lorentz. Entonces, lo que hizo Ashtekar es colapsar esta nueva simetría al grupo SU2, un grupo muy querido dentro de la, de la comunidad de partículas, y finalmente escribir mi principio de acción en la única forma que se puede cuantizar la loop quantum gravity, en el formalismo de las tetradas densadas y de la conexión de Ashtekar-Barbero. Hasta acá ya todo de aquí en adelante, y disculpen el lenguaje, es pura paja mental. ¿Por qué? Porque todo lo demás que puedo comentar se escapa de algún curso que les pueda dictar la Universidad de Concepción. Alguna vez se dictó, algunas personas lo pueden estudiar por su cuenta. Después de la charla me pueden pedir material para poder comenzar a estudiarlo si es que les interesa este grupo, o sea, este tema. Pero continuemos y cuanticemos la gravedad, algo que uno hace todos los días, jueves como a esta hora. Entonces, tenemos las tetradas densadas, tenemos la conexión de Ashtekar-Barbero, y lo que ocurre es que las tetradas densadas corresponden a unos objetos que vienen acompañados de algo que es una diferencial, pero no es una diferencial como, como lo ven en cálculo, sino que es una diferencial más parecida a la diferencial de superficie. Entonces, para uno poder quitarle este comportamiento de tener un diferencial al cuadrado multiplicando, uno puede integrarlo sobre alguna superficie que se encuentra en esta superficie sigma, que es básicamente quitarle el comportamiento de forma diferencial a las tetradas densadas, y también vamos a hacerlo para las de Ashtekar-Barbero. Las tetradas densadas son dos formas, entonces uno le integra en una superficie S,
y la conexión de Edstegard-Barbero la va a tener que integrar en una línea. Acá es cuando uno por fin se olvida de que está trabajando para el grupo SU2, porque lo que uno va a decir es que el espacio sigma, si ya estaba foliado el espacio-tiempo en una dirección temporal y en superficies, lo que va a hacer ahora es que uno va a poder construirse curvas en este espacio sigma, que es el espacio, repito, el espacio sigma es el espacio meramente espacial, valga la redundancia, de la descomposición ADM, y uno se va a poder construir curvas que la única regla de composición que van a poder respetar va a ser la de este nuevo grupo de simetrías que introdujo, que es el SU2. Lo que estamos diciendo, para los que le encanta el lenguaje técnico, es que de la conexión de Gauge nos estamos pasando a la formulación de la holonomía del grupo de Gauge, que es decir, nosotros vamos a construir curvas y la forma en que se componen las curvas no hacer cualquier cosa. No puedo unir dos curvas cualquiera, solamente de formas muy particulares, y esas formas particulares de unir las curvas son las que me van a almacenar la información del grupo de simetría extra que metí a mano. Esto es lo que se llama la formulación de holonomía del grupo SU2. Hasta aquí, como les comentaba, no es necesario que sea seguido. Voy a tratar de establecer la mayor cantidad de analogías posible para que se entienda. Entonces, uno se queda con que ahora el espacio sigma está descompuesto en familias y familias de curvas que solamente se pueden unir de ciertas formas muy particulares. Entonces, como uno metió un nuevo grupo de simetría, que es el grupo SU2, es equivalente que ustedes hubiesen pensado de que ahora, de la relatividad general, ahora estamos metiendo más encima el electromagnetismo. Entonces también vamos a tener que meterle las ecuaciones del electromagnetismo en el vacío, porque si no estamos poniendo contenido material. Entonces, ahora no solo tenemos el constraint de difeomorfismos espaciales y el constraint hamiltoniano, sino que también tenemos las ecuaciones de este grupo SU2, que son la ley de Gauss. Entonces, esto es lo que me va a regir la cinemática de la Loop Quantum Gravity. Ahora, aplicando lo que ya habíamos conocido, que es utilizar todo este formalismo, todo este programa que ya les mostré, que es dado un hamiltoniano, construirse las variables canónicas, utilizar el corchete de Poisson, cuantizarla, y al momento de cuantizarla, intentar restringir el espacio de Hilbert a solamente las soluciones físicas que satisfacen todas las ecuaciones, lo que uno se encuentra es que tras la aplicación sucesiva vamos añadiendo nuevas peculiaridades a una función de onda. Si aplicamos la ley de Gauss, vamos a poder encontrar un nuevo espacio de Hilbert. Si a ese espacio de Hilbert le ponemos los constraints los constraints de difeomorfismos, vamos a encontrar un espacio de Hilbert que va a ser invariante bajo difeomorfismos y que además va a respetar la ley de Gauss. Y si a ese espacio de Hilbert le ponemos el constraint hamiltoniano, vamos a encontrar finalmente, una vez aplicado todos los constraints, vamos a encontrar la física y el espacio-tiempo físico que nosotros deberíamos tener. Y la discusión que di acá sobre el que el espacio se descompone en curvas, queda reflejado en que antes de aplicar la ley de Gauss, lo que tenemos es que el espacio inicial se va a descomponer en una suma de todos los espacios de Hilbert con diferentes curvas sobre ellas. Cuando uno aplica eso, al imponer la ley de Gauss, uno se da cuenta de que uno puede tener dos puntos en el espacio y puede trazar una cantidad infinita de curvas entre ellos. Hay muchas que van a ser eliminadas porque no son las permitidas por la holonomía o en este caso por el grupo de Gauge. Y cuando ocurre eso, uno se dedica a que va a tener que escoger un representante, que es el equivalente a escoger un Gauge. Entonces, cuando uno escoge un representante, se da cuenta de que lo único fundamental en este espacio, que ahora está lleno de curvas, es los nodos donde se van a unir las curvas y alguna curva que sea la representante de cómo se unen estos nodos de forma correcta. Y así es cuando nosotros encontramos que el espacio-tiempo está descompuesto en nodos que viven sobre la superficie sigma y curvas únicas que los conectan, que la elección es escoger un representante de las curvas que los conectan. Así se grilló el espacio-tiempo. Entonces, la cinemática de la Loop Quantum Gravity a este nivel es que el espacio-tiempo está grillado.
Y uno puede decir, ya, ¿y qué consecuencia geométrica trae eso? De que cuando uno construye el operador de área, de la función de onda de un espacio de Hilbert que tiene cierto conjunto de curvas que lo descomponen, uno encuentra de que el área es un múltiplo de la longitud de Planck al cuadrado, es decir, de h barra con algunas normalizaciones, por un número que va a ser un número, a priori va a ser un número entero. Es decir, nosotros solamente vamos a poder tener un mínimo de área disponible como entidad fundamental geométrica. Es decir, nuestro espacio se va a poder descomponer en áreas muy fundamentales de área, longitud de Planck al cuadrado. Entonces, ahí es cuando uno dice, mira, realmente a esta escala la geometría del espacio-tiempo es discreta y por lo tanto el espacio-tiempo está cuantizado. ¿Sí? Cuando uno continúa con los difeomorfismos, encuentro con un problema mucho peor. Y el asunto es que si uno tiene una curva, que esto se puede ser formado por diferentes nodos, uno cuando aplica difeomorfismos no puede añadir propiedades geométricas extra. Si el nudo inicial, el loop inicial no tenía nudos, uno no puede deformarlo a algo que tenga un nudo, solamente va a poder deformar ese lazo o esas curvas de forma de que no tengan propiedades geométricas como los nudos nuevas. Pero si tenía previamente un nudo, existe una familia de curvas que tienen la misma cantidad de nudos de las cuales sí puedo admitir como estados base. Entonces ahora piensen que de cuando aplicamos invariancia bajo difeomorfismo, no solamente tenemos que encontrar un representante de las curvas que unen dos puntos en el espacio, sino que más encima, si estas curvas generan algún tipo de nudo, entonces vamos a tener que encontrar un representante para los nudos. Y el asunto es que después de toda esta macanaca geométrica horrible, cuantizamos la gravedad. El espectro es encontrado, uno retrocede todas las slides y se da cuenta de que está en 1986. Encuentran que los Wilson loops, que son estos loops que se generan producto la unión de curvas en ciertas aristas, como soluciones al constraint hamiltoniano, al constraint de difeomorfismo y a la ley de Gauss, y uno encuentra de que los estados fundamentales son esta superposición de todas las formas en las cuales puedo unir dos puntos, escogiendo diferentes representantes, con esta propiedad geométrica nueva que aparecen, que son los nudos. Así es como se cuantiza la gravedad. Es un camino muy largo. Llega un punto en el cual uno puede seguirlo con relatividad general, llega un punto en el cual lo puede seguir si es que aprobó cuántica con buena nota, otro si aprobó teoría clásica de campo con buena nota. Pero lo cierto es que es una historia bien vieja. Piensen que recién les conté lo que ocurrió durante 2 años, solamente 2 años de muchas mentes tomando mucho café y otra sustancia ilícita para poder intentar cuantizar la gravedad de la única forma que lo sabían, sin otra cosa, porque otros métodos involucran nuevas definiciones matemáticas que ni siquiera eran acordes a la época, o que la gente no sabía porque los matemáticos y los físicos casi ni se comunican. La moraleja es que el espacio-tiempo, si es que uno lo cuantiza canónicamente, está discretizado. Uno puede encontrar un análogo al operador de volumen y encontrar que el volumen va como la longitud de Planck al cubo, y uno encuentra el por qué la gente cada vez estudia menos luz quantum gravity. Y lo cierto es que, como vieron, es horrible la función de onda, porque involucra una cantidad enorme de caracteres geométricos, como los nudos, como los representantes de las curvas, como los tipos de foliaciones, como el constraint hamiltoniano, gaussiano, el constraint de difeomorfismos. Y al involucrar todo eso, si intentásemos estudiar la dinámica del sistema, lo cierto es que no hay una manera óptima. Y todavía la necesitamos. Ahora, hay otra cosa, y es que si bien toda esta artimaña parece haber sido correcta y encontrar resultados muy interesantes, no hay una forma de recuperar relatividad general desde un espacio-tiempo que está cuantizado de forma canónica. Existen otras nociones de luz quantum gravity, de las cuales no voy a hablar hoy día, pero lo cierto es que recuperar relatividad general de luz quantum gravity es un problema abierto. Y bueno, si andan necesitados de plata y quieren tomarse un fin de semana leyendo papers, traten de resolverlo, porque hay mucha plata apostada a eso. Y lo que nos entregó, y que también es una noción de teoría de cuerdas, es que el espacio-tiempo, debido a que el grupo de simetría que aparece es el grupo SU2, y que la forma en la cual yo puedo componer las curvas no son cualquier forma,
eso nos dice de que el espacio-tiempo es no conmutativo. Y como es no conmutativo, es necesario que nosotros introduzcamos la noción de poder estudiar o trabajar todas las cosas que sabemos que funcionan en un espacio-tiempo que es no conmutativo y que además está cuantizado. Entonces, sin más que agregar, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que alguna cosa se hayan llevado para la casa. Grande, César. Muchas Tremendo. gracias. Bueno, César. Bueno, Gracias, César, muchas gracias. agradecer a César por su interesante foro. Ahora vamos a dar una pequeña sección, por si tienen alguna consulta, pueden abrir su micrófono y consultar directamente o preguntar por el chat. Oye, yo tengo una duda, César. Dígame. O sea, con el formalismo de la última slide, ¿qué cuestión podéis calcular? O sea, ¿se ha hecho alguna cuenta? Algo interesante. Sí, se han hecho muchas cuentas. Mira, permíteme... sí, se sigue compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. ¿Dónde está? Creo que es este. Sí, mira, en este artículo que yo les recomiendo ampliamente de Rovelli, una de las personas que vieron que estuvo involucrada en Loop Quantum Gravity, él hace una reseña histórica de todas las cosas que se han podido calcular de forma exitosa en Loop Quantum Gravity y cómo se ha ido formulando espacialmente, y fíjense que nosotros abarcamos solamente los primeros 3 papers. La formulación de la Loop Quantum Gravity se queda escrito en todo esto, pero lo cierto es que empezaron a encontrar soluciones exactas a la Loop Quantum Gravity, han logrado formular Loop Quantum Gravity, respondiendo un poco a la pregunta de Ricardo, en contextos más sencillos, que son la de gravedad 2+1, Maxwell, relatividad general linealizada, incluso han logrado unirlas con ciertas teorías de Yang-Mills. Han encontrado el análogo a las ondas gravitacionales en Loop Quantum Gravity, como una solución a la misma Loop Quantum Gravity y pudiendo establecer esta correspondencia, han logrado introducir fermiones en Loop Quantum Gravity. Las conclusiones siempre terminan siendo la misma. Si existe un gravitón, el gravitón tiene spin 2, ya sea Loop Quantum Gravity, ya sea teoría de cuerdas, ya sea cualquier otra cosa. Lo que se fijó harto fue el tema de las medidas de integración para poder intentar hacer la formulación canónica, o sea, perdón, la formulación covariante de la Loop Quantum Gravity. Ahí es cuando entra en juego la métrica de este caballero, la de Mu. Pero lo cierto es que el logro más grande de la Loop Quantum Gravity es poder recuperar la entropía ¿cómo se llama? De Hawking-Bekenstein, si mal no recuerdo, desde la Loop Quantum Gravity. Es decir, un resultado termodinámico muy relevante puede ser derivado de Loop Quantum Gravity, así como todo lo que involucra entropía de agujeros negros. Todo ese área lo pueden encontrar. En general se trabaja como Loop Quantum Cosmology. Pero lo cierto es que se ha logrado calcular bastantes cosas. Hay mucha deducción muy apresurada, y lo cierto es que los últimos resultados plausibles, los últimos resultados claros, pasaron hasta la década de los 2000. Después, la gente se dedicó a divulgar los Quantum Gravity porque en realidad necesitábamos más gente, si es que quisiesen trabajar en ello. Ahora, es altamente, o sea, involucra mucha topología, involucra mucha noción matemática. Rovelli es un genio, Arcegger es un genio, por suerte están vivos, y pueden seguir trabajando en eso. Pero lo cierto es que es un área muy dejada de lado, a pesar de que la Loop Quantum Cosmology tenga predicciones muy curiosas, como explicar la inflación del espacio y toda su fenomenología asociada. Pero lo cierto es que la gente ha aprendido a sacarle información a Loop Quantum y hay resultados que se comparan con la entropía de agujeros negros. ¿Sí? Oye, César, ¿y eso se logró demostrar? Sorry por meterme así, pero la ley del área de Weierstein-Hawking, Sí, ¿se pudo demostrar así como...? Mira, ahí se vuelve.
Eso lo hizo Rovelli con Krasnov. Buena. Sí, y tal cual. O sea, desde la luz Quantum Gravity a Bekenstein-Hawking. Cosa Buena. que no es un resultado menor para los entendidos. No. Buena. Bueno, César. Oye, y otra consulta, el tema de la relación de los Wilson Loop está relacionado con la holonomía de Exactamente, Lorenz. exactamente. La introducción de la conexión de Ashtegar-Barbero involucra la introducción de un nuevo grupo de gauge para la teoría de relatividad general, un grupo de gauge que antes no estaba, para que estamos con cosas. Ahora, la introducción de este grupo de gauge permite la resolución de la luz quantum gravity de forma auxiliar como un subconjunto del grupo de gauge de las transformaciones de Lorentz. Entonces, lo que ocurre es que la gente dejó de utilizarlo como una teoría de gauge y se pasó al formalismo de las holonomías. Empezaron a construir caminos, a seguir una regla de composición y encontraron el álgebra de los parámetros de las curvas, y el álgebra de los parámetros de las curvas preserva esta estructura del grupo de gauge de SU2. Entonces, al final es como que integraron el grupo de gauge al espacio a través de la holonomía. Bueno. Cosa que es un resultado muy genial. ¿Cómo es que se pierde la simetría de Lorentz? Con la elección de la conexión de Ashtegar. Porque lo que ocurre es que cuando tú asumes de que hay una independencia entre el Filbine con la conexión de spin, uno introduce una nueva libertad, y es que la conexión de spin puede ser cualquier cosa. En particular, después de las ecuaciones, uno se da cuenta de que puede estar relacionada con la conexión de Christoffel y todo esto. Pero a este punto, la conexión de spin puede ser cualquier cosa para cualquier grupo. ¿Cachai? Y eso es lo que lleva a que, en particular, esta conexión, que era un subconjunto, era un grupo de simetría muy particular, resuelva Loop Quantum Gravity. Ahí es cuando escogen las variables de Ashtegar, es cuando se rompe esta noción de que el grupo de Lorentz es una simetría extra en la relatividad general, y dicen, si le metimos el grupo de Lorentz, metamos el otro grupo. Pero, ok, pero es que... ok. Mi pregunta es, ¿entonces ellos eligen usar otro grupo o el SU2 aparece de alguna forma a partir del SO31? Si mal no recuerdo, una propuesta. Una propuesta. Pero es que, ok, entonces, ¿cómo sabéis que todavía describe relatividad general? Es que es muy probable de que ¿cómo se llama? La incapacidad de recuperar relatividad general esté asociada a la elección de las variables de Ashtegar. Es que, claro, es que entonces, porque tú decís que partiste del claim, déjame partir de nuevo mi frase. En la formulación de Einstein-Cartan, relatividad general es una teoría de gauge para SO31. Ahora, tú agarra el mismo lagrangiano, ponele otro grupo y eso ya no necesariamente describe relatividad general. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. Entonces, si cambiáis el grupo ya no estáis describiendo relatividad general. Sí, lo que tengo duda es la descomposición del grupo de SO3,1 en copias de SU2. Sí, son dos copias, sí. Sí, es muy probable que aparezca de ahí. No he leído el paper original de Ashtegar. Claro, porque, y si hubiese un quiebre de simetría igual sería como... Cuando tenéis quiebres de simetría te aparecen... Ah... Bueno, cuando hay quiebres de simetría aparecen bosones de Nambu-Goldstone, pero quizás se los puede comer la simetría de gauge. Correcto. Pero no sé si eso hará que algo gane masa o no, o que estáis perdiendo algo ahí. De momento no hay nada con masa, así que pueden ser... Hay un quiebre de simetría, no me acuerdo cómo era, seguro que el pato sabe cómo va esta cosa. Que es cuando pasáis de... Parece que se llama quiebre de simetría quiral, cuando pasáis de las dos copias de SU2 a una sola copia de SU2. Eso parece que se llama quiebre quiral de simetría. Y eso parece ser importante, pero no sé cómo será acá. Cuando ocurre eso es porque en SU2, así como completo, tú ahí lo que haces es como de la esfera del manifold del grupo, como de 2 puntos de esta esfera, como que hay un puro punto. Ese es como el quiebre que está ocurriendo. Entonces, si tenéis como más copias de SU2, según yo, es como que tenéis como ese tipo de redundancia, así como que tenéis, o
sea, tenés como, va un punto que corresponde a una pura cosa física. No sé si explico. Refuerzo el hecho que resalta Ricardo, y es que es muy probable, dada esta descomposición de que comenzamos con el grupo Lorentz y lo partimos a ese U2, vía algún mecanismo de rompimiento de simetría, es muy probable que la relatividad general no se produzca por eso. ¿Cómo unes una ruptura de simetría? Claro, o quizá hay otra cosa, quizá hay alguna referencia perdida en Rusia que Sí, explique bien cómo se hace esto. en la quema de los nazis muy probablemente haya... Sí. ¿Qué vas a hacer? Tiene una pregunta. Dígamelo. Como para el principio de los slides mostraste un tipo de ecuación de Schrödinger, Correcto. ¿cierto? Y ahí aparece un estado. Sí. Sí. Y después, creo que estar seguro de que después no aparece como en la parte final, como que tú tienes operadores solamente, que viven en el espacio de Hilbert. ¿Sigue existiendo un estado cuando ya cuando ya existe toda esta Sí, matemática? de hecho, en los papers explícitos aparece la función de onda. La función de onda sigue siendo es una función de onda que depende funcionalmente de la métrica intrínseca del espacio, dada la población. ¿Y tú le puedes aplicar la evolución temporal, solucionar la ecuación de Schrödinger? A priori sí, anda a calcularlo, eso sí. Esa era mi pregunta, era justamente mi pregunta. Sí, Cuando decimos que no hay dinámica es han encontrado algunas soluciones en casos particulares, pero lo que quería evitar Loop Quantum Gravity es caer en algún límite de baja energía, porque lo cierto es que querían construir una teoría buena desde el comienzo, y porque si quisieran una teoría perturbativa tendrían cuerda, o si quisieran una no perturbativa tendrían teoría M y entre otras cositas. Claro. O sea, era mi pregunta, cuando tú dices que no hay dinámica, o sea, primero que todo porque no hay contenido de materia, pero segundo es porque, no sé, es intractable tratar de resolver la ecuación de Schrödinger para el estado. Claro. Es tratable en algunos estados. Quizás esté bueno, quizás esté bueno todo lo que es Loop Quantum Gravity, pero anda a demostrar que existen los correspondientes análogos con la mecánica cuántica que ya conocemos. Claro. O sea, porque si podemos resolver la ecuación de Schrödinger, le aplicamos estadística y quizás aparece algo. Claro, es muy probable que sí, porque por algo se dedujo la entropía, o sea, la Bekenstein-Hawking. En algunos casos particulares es posible resolverla, es posible recuperar un caso macroscópico y es posible encontrar resultados que ya han sido derivados por otras metodologías, en particular a estadística. Esa era mi pregunta. Buena. Bueno. Oye, César, respecto a la fórmula esta de Bekenstein-Hawking, y esa, no sé si he visto el paper o algo así, pero aparece exactamente así como el área partido 4 o aparecen con correcciones, porque igual uno, ese resultado, digamos, uno lo obtiene como de forma clásica y esto es como cuántico, entonces quizás tiene correcciones que dependan de al área, una cosa así como, no sé. Claro, una serie que el link interno es área A partido 4, una cosa así. Claro, lo que he sabido es que cuando han resuelto Loop Quantum, lamentablemente lo han hecho de una forma que rompe ciertas nociones, y es la noción de espacio-tiempo más perturbación. ¿Cachai? Al final creo que obtuvieron Bekenstein-Hawking así, si mal no recuerdo. De hecho, mira, acá en este paper se puede ver correcciones al potencial gravitacional, por ejemplo, correcciones cuánticas al potencial gravitacional. También se han hecho algunos scattering, pero con casos muy particulares. Pero lo más probable es que si haya habido alguna asunción a la hora de eso, y si el sistema es soluble a un orden más, es muy probable que le hayan encontrado una corrección a Bekenstein-Hawking. Bueno, sí, eso es un problema importante, aparentemente. Oye, otra pregunta que no entendí muy bien. ¿Cómo es que uno pasa, digamos, cuando uno va que se tienen los campos del Filbine, en la conexión de spin, y después pasa al A y al E, digamos, que con eso epsilon, ahí, ya, y después avanza un slide, por favor. Ya, hasta ahí, claro, todo sigue bien, y después avanza una slide más y aparecen como integrales sobre una línea, una cosa así. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo toda la dinámica y todas las cosas que tiene digamos, la acción 37 se codifican en estas integrales sobre línea? No es que se codifiquen, es un añadido. Al final tú estás diciendo, ya, pero son formas diferenciales, tienen una interpretación geométrica, y al final tú puedes calcular el flujo
en una entiendo. región o en una superficie, o incluso en un volumen, Bueno. de este espacio sigma. Y tú puedes ver cuáles son las Mm, propiedades que se traducen de estas entidades, que son la conexión y ah, y bueno. Ok, esto, o sea, sigue que estando todo presente. sigue estando todo presente, claro. Entiendo. Ah, bueno, bueno. Esos son como cantidades importantes de calcular, una cosa así. Como, Claro, son cantidades, digamos que tienen una interpretación física clara, algo así. Como, claro, claro. entiendo. Bueno, oye, y lo otro curioso que aparece, puta, no sé si aparecía uno sobre gamma o gamma, pero era el coupling, gamma era el coupling del no, uno sobre gamma. No, pero De aparece Gauss aquí, Bonnet, aparece claro, en 37. sí, 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 pero yo pensé que si lo mandaba era como no perturbativo en gamma, pero aparece uno sobre gamma ahí también, así que Ah, ya. está en orden. Sí, bueno, eso, César, muchas gracias. No, Oye, muchas yo gracias a ti. quería decir que parece que esto funciona en DAY 4 nomás, porque eso es un término topológico en DAY 4 solamente. Claro, Bueno, pero estoy de acuerdo. ¿dónde O sea, está? seguro que hay extensiones a 2 más 1, pero lo otro que hace que sea importante que en DAY 4 es que en más de 3 dimensiones espaciales creo que no pueden haber lazos. No pueden haber nudos Eh, si tenéis más de 3 dimensiones espaciales. eh, Porque es básico, es muy probable, ¿no? si tenéis dos cuerdas que se cruzan, te vaya a tu dimensión extra, te moví y después aparecía al otro lado. Claro, claro, claro. Pero quizá hay una noción de un lazo, un hiperlazo. Pero quizás sea no con líneas, sino con superficie. Pero no sea, no sé. No, claro, claro. O sea, sí, no, estoy de acuerdo Ya. y ¿para qué te voy a chamullarle? Creo que le he mentido lo suficiente durante la presentación como para inventar cosas nuevas. A mí, ¿sabes que todavía no me queda claro cuál es el rol de los Wilson Loops en esta cosa? El rol de los Wilson Loops, ya, te refieres a O de esta la Wilson interacción. Line, si queréis. Sí, sí, eso. Sí, la Wilson Lines vienen siendo, o sea, si tú te vas a los papers originales, lo que encuentras es que la única forma de que tú podáis resolver las ecuaciones es que la dependencia funcional vaya a través de un Wilson Loop. Es como es la forma, Ah, define la forma funcional. ¿Y eso qué te dice? Eso te dice de que si tú tenés el grupo SU2, solamente pasándote del SU2 a esta como nueva foliación de esta superficie o hipersuperficie sigma a través de los caminos y su composición, es cuando juegan ese rol de, como es decir, puta, metí el grupo SU2, ya, metí el grupo SU2, pero si nos pasamos a la holonomía, tiene esas consecuencias geométricas. Y, y lo que demostró este loquito, el Ashtekar, es que efectivamente los Wilson Loops son la solución al constraint Hamiltonian que está ahí. bueno. Y cuando tenéis materia, si es que tenéis, ¿podía acoplar materia o no? Pues quizás la pregunta es tonta Eh, si no podía acoplar materia. no, problema de dinámica. Ah, lo que pasa es que normalmente en teoría de campo las Wilson Lines terminan en materia. Entonces tenéis un quark, una Wilson Line y la Wilson Line termina en otro quark. Entonces Claro, claro. quizá, No, acá son loops quizá cuando cerrados. tenéis materia es distinto. Claro, claro, porque no tenéis materia en la que cerrar el... Claro, la línea de Wilson. Ya. Claro, estoy de acuerdo. Algo más iba a preguntar yo. No, era insistir con lo del grupo. O sea, este SU2 me tinca que tiene que venir de alguna parte del SO31 porque si no podríais poner SU3, SU4, ¿cachai? Claro. No estoy Tiene de que venir acuerdo. de... Y lo que a mí me hace ruido es esa descomposición de SO3,1 en el quiebre de SU2 crudo SU2. Es muy probable que vaya por ahí. Claro, Sí, claro, claro, sí. claro. Sí, aunque eso es como a nivel del álgebra, ¿no? Parece. Claro. Sí, Claro, claro, es local, pero... sí. Pero bueno, son ese todo eso, no, no Sí, son otra sí. cosa. No, claro. Oye, un comentario que quería decir para Marcelo, sobre todo, es que hay un paper reciente de Maldacena, Hawking... No, Hawking, bueno, está muerto. Chen, Maldacena y Witten, o Maldacena y Witten juntos, super power, donde como que muestran que en alguna teoría de cuerda heterótica se puede dar cuenta de la evaporación de agujeros negros, algo así. Bueno, Entonces, hace qué poco, bueno. el paper salió como hace 2 semanas y la semana pasada salió un paper de Saskin intentando explicar el paper de estos locos. Qué Entonces, chucha. básicamente, Buena, aquí como está. que da cuenta que en strings, como que
se evapora el black hole y en el punto en que se evapora queda como una maroma de cuerdita que dan cuenta de algo así. Bueno, Esa maroma de cuerdita sería como para no violar o sea, para resolver el problema de la información. Claro, claro. Como que da cuenta de todo lo que... Qué lindo. Pero igual recalco para los que siguen presentes, que igual creo que son pocos, que no fue una charla religiosa. O sea, no trato de convertir nadie a la religión de Loop Quantum Gravity, Eso solamente mismo dije yo. darle a entender que existen otras formas de intentar cuantizar la gravedad, porque la persona que dice ya cuantizamos la gravedad está mintiendo. No. Sí, no involucraría resolver el espectro y encontrar predicciones que se comparen con las ya medidas, hacer que todo sea compatible y añadir nueva información que en algún futuro colisionador se pudiesen apreciar. De momento solamente nos queda decir qué linda teoría, tanto en cuerdas como en loop quantum. Pero bueno. Claro. Bueno, ahí Rick igual está recién evangelizando, hablando de un milagro. Pues. No, claro, por eso hago el comentario. Sí, el tremendo milagro que se sacaron el Malda con el Witten. Sí, el gol de oro. sí. El gol de oro. El gol de oro, coche. Sí, no sé cómo lo hacen, es como que interpolan entre No sé. Schwarzschild y otra solución de Polchinski con no sé quién más. Sí, algo así. Yo todavía, la verdad, ni siquiera entiendo bien el paper de Stroming con Buffer, donde dicen que cuentan microestados, o sea, hacen un conteo de microestados en strings usando la dualidad que no entiendo y calculan la entropía de Bekenstein-Hawking. Ni siquiera lo he mirado, solo sabía que existía. Sí, es como con black hole extremo. Yo no entiendo bien la cuestión, pero bueno, parece ser algo, digamos, poder recuperar la entropía de Bekenstein-Hawking de otro lado, suena bien. Claro. Hawking tenía razón, parece. Podríamos preguntarle, verdad. Que podríamos ir a medirlo mejor. También, sí, más práctico. Claro. Ir a medir después las fluctuaciones cuánticas. Bueno, aprovechando que hay harta gente todavía, me debo disculpar porque debo retirarme, tengo que tomar oncecita. Así que eso, espero que le... ¿Tan tarde? Se le haya... Sí, perdón, Paolo, perdón, te lo juro que lo intento, pero sabéis que tenía una charla, weón. No es por dar excusa, pero tenía una charla, podría haber tomado